Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramtha. Esta serie actual la estamos realizando sobre la base de la lectura y comentario del libro blanco de Ramtha. Y hoy comenzamos el capítulo 18, La mente cerrada. Vamos transitando hacia el final del libro, nos quedarían 4 capítulos, 18, 19, 20 y 21. Y sin más, en la página 189 del libro regular, vamos a comenzar. Dice así, capítulo 18, la mente cerrada. Aunque tu cerebro fue diseñado para recibir cada frecuencia de pensamiento de la mente de Dios, esto lo vimos en el capítulo anterior, el capítulo 17, la ciencia del conocimiento, cómo el cerebro recibe las frecuencias de ese gran campo de conciencia, ese río de conciencia, como decía Ramtha. Aunque tu cerebro fue diseñado para recibir cada frecuencia de pensamiento de la mente de Dios, cada una de ellas, todas, de la totalidad del conocimiento, se activará para recibir solo aquellas frecuencias que tú le permitas recibir. También lo estuvimos viendo esta cuestión en el anterior capítulo, dado que según tu nivel de conciencia, pues permites que ese rol de personalidad con el que estás identificado, el ego alterado, como le llama Ramtha, pues bloquee, levante un muro sobre determinadas frecuencias que no le interesa que recibas y por lo tanto, pues estás limitado a la hora de recibir ese pensamiento ilimitado, lo bloqueas. Y de todos los pensamientos maravillosos que bombardean al Dios que te mantiene unido, al Dios con mayúsculas que te mantiene unido. Esta es una bonita y novedosa forma de definir a Dios que realiza Ramtha. Te mantiene unido porque, según todos los textos, Dios es todo lo que es, con lo cual es la esencia trascendente a toda manifestación en todo nivel de realidad, desde la realidad originaria hasta cualquiera de los niveles de la subrealidad espaciotemporal que estamos viviendo. De todos los pensamientos maravillosos que bombardean al Dios que te mantiene unido, el único conocimiento que la mayoría permite recibir son los pensamientos de baja frecuencia de la conciencia social. Bueno, ya nos dijo Ramtha, esto son los pensamientos que ahora mismo la mayoría de la población humana se permite recibir, y nos detallaba que principalmente esto sucede en el centro de las ciudades, que no sucede tanto en los sitios de naturaleza aislados, como el campo, los cuales son muy limitados y enclaustrados, como tú has podido experimentar bien. Claro que lo has podido experimentar, porque pues, cualquiera que haya arribado al camino espiritual consciente o expreso en algún momento, lo ha realizado seguramente o porque ha tenido unas experiencias traumáticas y catárquicas a lo largo de su vida, y eso ha determinado en él el nacimiento de un anhelo de búsqueda interior, o bien, bueno, sin haber tenido experiencias catárquicas porque ya venías con un determinado nivel de conciencia procedente de otras experiencias vitales y sencillamente pues has arribado a la espiritualidad de una forma bastante más natural, menos escabrosa. Aún así, bien, el libro blanco se basa en audiencias que se han realizado en la década de los 80-90 y bueno, pues la mayoría de las personas que arribaban a la espiritualidad en aquella época habían experimentado muy bien lo que era la conciencia social. En realidad, casi todas las personas que estamos en este camino. Y cuando vives de acuerdo con la conciencia social y razonas solo con las frecuencias que predominan en su pensamiento limitado, las únicas partes de tu cerebro que se activan son los niveles superior
izquierdo y derecho del cerebro, niveles superiores, izquierdo y derecho del cerebro, y algunas porciones del cerebelo inferior, que está situado sobre la columna vertebral. Bueno, en estos 2 años pasados y apenas 4 meses de lo que llevamos de este año 2022, pues hemos podido comprobar perfectamente cuál es el efecto de la conciencia social. Los estudiantes de espiritualidad hemos sido de aquellos que han cuestionado la línea oficial internacional de tratamiento del problema de la pandemia, pues de los pocos que realmente pues nos hemos salido bastante del control al que ha sido sometida la civilización, pues sobre todo occidental, pero bueno, prácticamente toda la civilización mundial. En ese sentido, ha habido un contraste muy potente entre las personas completamente sometidas a la conciencia social y aquellas que al menos tenemos intención de salirnos de ella y bueno, de alguna forma poco a poco lo vamos consiguiendo, dado que de no haberlo hecho, pues hubiésemos incurrido en todas las peticiones coercitivas e impositivas que desde las instituciones se han ido imponiendo con fines indudablemente oscuros, algo evidente tal como han transcurrido los acontecimientos. Dice Ramta, cuando estás inmerso en la conciencia social, solo activas las partes superiores del hemisferio derecho e izquierdo y el cerebelo inferior que está por encima de la columna vertebral. La mayor parte de tu cerebro permanece dormida, no hace nada. Esto es debido a que rehúsas admitir cualquier pensamiento que no concuerde con el pensamiento limitado de tu familia, tus amigos, la sociedad o el dogma. En este caso, todos estos estamentos, familia, amigos, sociedad y dogma, han sido tan potentes para algunas personas que no han podido sustraerse a el intensísimo efecto de la mayor campaña de propaganda que se ha realizado nunca a lo largo de la historia. Tan extraordinaria que había un momento en el que los telediarios de todo el mundo occidental leían literalmente los mismos párrafos. No lo dejas entrar, no has dejado entrar. Esto refiriéndose a las personas completamente inmersas en la conciencia social y también a las que están zafándose de esa conciencia social, que somos los del camino espiritual, en diverso grado. No hemos dejado entrar otros pensamientos que no son los pensamientos limitados de esos estamentos, familia, amigos, sociedad o dogma. O sea, solo te permites contemplar y razonar aquellos pensamientos que serán aceptados por los demás. Y bien sabemos, los que hemos sido observadores atentos de todo este proceso que hemos estado viviendo estos años, bien sabemos que se ha fomentado el miedo. Y uno de los principales miedos que se ha fomentado después del miedo a la muerte, miedo que desde un punto de vista crítico era bastante pueril, dadas las estadísticas finales de las personas que se han muerto. De las estadísticas finales, pues se puede deducir con gran acierto un elemento común en todos los que se han muerto. Los que, debido a su bajo nivel de consciencia, el miedo les ha atenazado de tal forma que mayormente las personas mayores ya vulnerables físicamente, pero de todas las edades, no han podido sobrellevar la gran presión de información negativa que se ha producido sobre estos acontecimientos.
y bueno, pues han sucumbido a sus propias sombras y creencias limitantes en relación con esta cuestión. Creencias limitantes en extremo que han tenido sin duda un efecto inmunodepresivo, y es lo que pues seguramente desde un punto de vista fisiológico ha determinado el fallecimiento de estas personas, junto con todo otro conjunto de factores como los tratamientos absolutamente inadecuados que se han dado, en fin, por no hablar de la solución final, que es monstruosa. Y uno de los principales miedos era al de no ser aceptado por los demás, el miedo al desarraigo, por esa creencia que representa la mayor idea de carencia y necesidad que tiene hoy en día el hombre occidental, que es la de pertenecer al grupo. ¿Dónde queda el concepto de entidad soberana que tanto nos insiste la espiritualidad que debemos manejar con fluidez sobre nosotros mismos? Vosotros tenéis un término llamado mente cerrada. Bueno, esa es la descripción exacta, dice Ramtha. Lo estáis describiendo muy bien. Es una mente absolutamente cerrada a otro tipo de pensamientos que no sean los pensamientos premeditada y planificadamente encorsetados que maneja la conciencia social, impuestos por aquellos que controlan esta propaganda. Bueno, esa es la descripción exacta, repito. Cuando rehúsas aventurarte en pensamientos que sobrepasen las fronteras de la conciencia social en la que está ahora mismo inmersa la mayoría de la sociedad, hay porciones de tu cerebro que quedan literalmente cerradas a las frecuencias de pensamiento más altas. No ha habido mejor ejemplo desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad que el de estos 2 años, con esa gran campaña de miedo. Los que en diverso grado nos hemos sustraído a ella, hemos ido comprobando la tenebrosa automatización que se ha realizado de las conciencias despistadas, que no han logrado sustraerse a esa gran campaña de pensamientos cada vez más limitados que se han ido vertiendo a través de los medios de comunicación oficialistas. Esto se debe a que tu glándula pituitaria ha sido activada para abrir su boca solo un poquito a través de toda esta programación que se ha realizado. Y por lo tanto, ha puesto en uso solo aquellas partes de tu cerebro que reciben las frecuencias bajas de la conciencia social. Párrafo aparte. La única razón por la que alguien es un genio y sabe cosas que tú no sabes es porque él ha abierto su mente para contemplar las posibilidades, los pensamientos extraordinarios y brillantes que van más allá del pensamiento limitado del hombre. Claro, esto es una forma mucho más técnica de decirlo que otra que es muy común, que es salir de tu zona de confort. La zona de confort es aquella en la que todo te lo dan servido, todos los pensamientos previamente envasados y empaquetados a los que tú te adhieres nada más que con el hecho de estirar el brazo en el supermercado y tomar el producto, con lo cual ahí poca genialidad hay, donde falta toda capacidad crítica y de cuestionamiento de lo que ocurre. Él, el genio, se ha permitido considerar y razonar estos pensamientos mientras que tú los has rechazado. En ese sentido, todos los que no nos hemos creído esta gran patraña que ha ocurrido, seríamos, en ese sentido, genios. Tú eres incapaz de recibirlos porque aún tienes que activar aquellas secciones de tu cerebro que te capacitan para razonarlos. Ramtha sabe que los que están en el camino espiritual están abriendo su mente en cierto grado, en diverso grado, y entonces, bueno, se refiere a todos nosotros, dado que sabe que aún nos queda.
Ya veremos por qué. Porque cuando se tiene la mente completamente abierta, en fin, se accede a toda una serie de posibilidades a las cuales ahora mismo no estamos logrando acceder, ni siquiera los que estamos en el camino espiritual expreso. Por eso Ramta, sabiéndolo, se refiere a todos en general, aunque aquí estemos haciendo la distinción entre la gran masa social del 99% de la población y esa pequeña antorcha viviente que somos el uno restante, en este sentido. Tú eres incapaz de recibirlos porque aún tienes que activar, repetimos, aquellas secciones de tu cerebro que te capacitan para razonarlos. Entonces, ¿qué ocurre con los maravillosos pensamientos de entendimiento ilimitado que continuamente bombardean tu estructura luminosa? Porque no es que no lleguen todos los pensamientos de forma ilimitada, llegan todos, pero tú solo estás permitiendo el paso con tu estrecho tamiz de aquellos que concuerdan con tus previos ideales absolutamente aceptados de la conciencia social limitada. Rebotan esos pensamientos ilimitados que no admites en tu unidad receptora y son enviados a través del espíritu de tu ser de vuelta al río de pensamiento. Los rechazas y vuelven al río de pensamiento. Párrafo aparte. Tener la mente cerrada es estar cerrado a la posibilidad de cualquier cosa que exista fuera de los valores que pueden ser experimentados por los sentidos de tu cuerpo. Y aquí, indirectamente, Ramta vuelve, como realiza muchas veces y como realizan todos los textos, y ahora me viene a la mente, pues, principalmente a Set, hace Ramta una llamada a que tendríamos que empezar a trascender la información que nos llega por los sentidos físicos y empezar a manejar otros sentidos. Set les llama los sentidos internos, sentidos que procederían del interior y de la práctica de pues cuestiones que sobrepasan el paradigma científico materialista ahora mismo imperante en la sociedad, cuestiones que la sobrepasan en muchos sentidos, llamado de forma genérica percepción extrasensorial, la exploración de los límites de la mentecita material, trascendiéndolos y llegando más allá en muchos aspectos. Ya sabemos cuáles son: canalización, sanación, energías, multidimensionalidad, percepción extrasensorial en cualquiera de sus fórmulas. Sin embargo, en el reino llamado Dios, nada es imposible. En el reino llamado Dios, nada es imposible. Esto siempre se suele quedar, estas afirmaciones, como una bonita idea en nuestra mente. Pero precisamente lo que Ramta anhela, desea, quiere, sugiere, es que no se queden como una bonita idea y que realmente se afiancen, se afirmen en nuestra mentalidad estos pensamientos y se pongan en práctica. En el reino llamado Dios, nada es imposible. Si algo se puede concebir o reflexionar, existe. Es más real. Es más real, porque la mente es antecedente de todo el resto de experiencias espaciotemporales. Y por lo tanto, los contenidos mentales, la mentalidad, generan esas experiencias. Somos creadores. Si algo se puede concebir o reflexionar, existe. Pues cualquier cosa soñada o imaginada ya es parte del reino de la existencia, porque se han abierto corrientes de conciencia con esos contenidos que están disponibles para cualquier otro. Pero es que cualquiera de nosotros puede abrir esas nuevas vías de exploración de la conciencia ilimitada y generar realidad absoluta y completamente novedosa, porque la mente infinita es a lo que se dedica. Así es como la totalidad de la creación llegó a existir.
¿Cómo? No de otra manera, sino con pensamientos ilimitados. Es decir, cada una de las conciencias participantes, pues sencillamente daba rienda suelta a su capacidad creativa ilimitada. Eso es lo que no hacemos aquí ahora. Estas experiencias se nos han ido de las manos. Los personajes del propósito de ayuda, como Ramta, como el resto de los reveladores, pues bien, se han dado como misión voluntariamente el intentar abrirnos esta mente cerrada, que nos tiene en un bucle. Cada vez que le digas a alguien, es solo tu imaginación, lo estás programando para la estupidez y la creatividad limitada. Y eso es, de hecho, lo que les ocurre a los niños de este plano. A todos vosotros. ¿Quién no puede estar de acuerdo completamente con Ramta si todos hemos sido niños aquí y sabemos lo que significa haber ido a las escuelas de nuestro tiempo? ¿Cuántas veces nos han dicho, es solo tu imaginación, no digas tonterías? Yo te digo, en párrafo aparte, cualquier cosa a la cual se le permita ser pensada existe. Claro, principio de mentalismo. El universo es mental. Los contenidos mentales son causa, todo el resto es efecto. La mente es el origen de toda realidad. El yo soy es una gran mente infinita. Y todo aquello que te permitas pensar, lo experimentarás, ya que tu campo electromagnético lo atraerá para ti. Principio de atracción, explicado técnicamente ya en el capítulo anterior 17, La ciencia del conocimiento, y que ahora está recordando Ramta. Tu campo electromagnético atraerá para ti todo aquello que te permitas pensar, dado que al pensarlo y sentirlo, esto lo apunta también Ramta, lo experimentarás. Párrafo aparte. ¿Sabes? Pregunta Ramta. La atrocidad de poseer una mente cerrada es que ello te impide conocer la alegría. Te mantiene esclavizado a las ilusiones del hombre. Te impide conocer tu gloria y la de Dios. Mientras tengas una mente enclaustrada y vivas y pienses de acuerdo con la conciencia social, nunca te aventurarás hacia lo desconocido, ni contemplarás la posibilidad de realidades más grandiosas por miedo a que ellas signifiquen cambio. Y ciertamente lo hacen, porque habrá mucho más que ver, que entender y de lo cual formar parte que lo que había anteriormente en un mundo ordenado que vive y muere. Y esto que dice Ramta, pues bien, es lo que muchas veces hemos estado comentando sobre la necesaria audacia del estudiante del camino espiritual expreso. Audacia en el sentido de que después de oír mucho y a menudo, repetidamente, ideas que evocan el que somos una entidad soberana, el que somos creadores, el que somos los creadores de todo lo que se percibe en el espacio-tiempo y planificadores hasta el más mínimo detalle de todo acontecimiento. Como dice Ramta, creadores del sol, las estrellas y todo lo visible. Eso que se puede quedar a nivel de bonita idea, si no se pone en práctica, y eso requiere una debida audacia, mínima audacia. Eso de salir de la zona de confort tiene que ver con esto, por supuesto. Si no se pone en práctica, pues estamos perdiendo el tiempo. Sí, el tiempo sucesivo lineal. Sí, este del personaje, que tiene un propósito, el propósito del aprendizaje. No hay otro propósito para este tiempo, porque desde un punto de vista trascendente, da igual el tiempo que pase aquí en estas experiencias, no tiene ninguna relevancia. Pero en estas experiencias sí importa, porque nos hemos dado estas experiencias precisamente para
transitar desde la nada hasta el todo. Y eso requiere experimentar, y eso requiere sentir, y eso requiere contrastar. Y de toda esa forma, ir realizándose en todas estas nuevas experiencias hasta ir descubriendo nuevamente quién eres en realidad. Pero si uno se queda en su casa, de puertas para adentro, y decide que no se moja en ningún momento, pues entonces aquí como personaje pierde el tiempo. Y una de las formas más habituales hoy en día de que perdamos el tiempo es precisamente someternos a los dictados de la conciencia social. Eso cuyo ejemplo hemos visto tan claramente estos 2 últimos años pasados, en los que, pues bien, se nos ha llevado en los últimos 50, 60, 70 años a la redonda, o se nos ha querido llevar, y se ha conseguido en parte, a los más extremos límites a los que una experiencia humana podía someterse. El del miedo atroz, el del miedo absolutamente irracional y pueril, que podía haberse esquivado simplemente habiendo consultado otras fuentes de información. Tras una sospecha que podía haberse iniciado simplemente con haberse parado un momento, con cierta audacia, pero en fin, estamos en un momento de cambio, en un momento en el que otros reveladores definen que estamos pasando de un nivel de energía a otro. Es un gran salto en el nivel de conciencia el que está dando la humanidad. Y precisamente por ello, pues es por lo que vienen, según nos explican, y es de lógica aplastante, pues todos estos acontecimientos turbulentos, para que aquel que esté preparado para saltar a ese nuevo nivel de conciencia tenga un acicate para realizarlo, y el que no esté preparado, pues bien, sucumbirá de una forma u otra, si no física, sí al menos civilmente, desde el punto de vista de relevancia en cuanto a la consciencia. Por lo tanto, son tiempos aciagos y tiempos de oportunidad los que nos ha tocado vivir, que ahora estoy comentando, bueno, pues porque el tema que está comentando Ramta de la mente cerrada es especialmente adecuado para traer como ejemplo lo que ha ocurrido estos años, especialmente adecuado. Mientras tengas una mente enclaustrada y vivas y pienses de acuerdo con la conciencia social, nunca te aventurarás hacia lo desconocido, ni contemplarás la posibilidad de realidades más grandiosas por miedo a que ellas signifiquen cambio. Pues claro que van a significar cambio. Tenemos que cambiar como personajes enormemente, enormemente todavía, en muchos niveles. Y ciertamente lo hacen, claro que lo hacen, claro que son realidades que implican cambio. Porque habrá mucho más que ver, que entender, mucho más, muchísimo más que ver y que entender. No solo en este tipo de experiencias físico-materiales, sino en un grandísimo abanico de posibilidades multidimensionales posteriormente. Mientras aceptes solo los pensamientos limitados que se te han inculcado, nunca activarás mayores porciones de tu cerebro para recibir y experimentar otros pensamientos distintos de aquellos con los que te encuentras cara a cara cada día de tu existencia. Y aquí viene una reflexión, y es la de los porcentajes. Después de lo que hemos visto, es normal que venga la reflexión de los porcentajes de población. Y a este mensaje, ¿qué porcentaje de la población accede? Pues solo los que tienen inquietud y comienzan a iniciarse en el camino de la espiritualidad de forma consciente. El resto
pues vivían en una inopia dirigida y bueno, pues a raíz de los acontecimientos últimos se les ha alejado considerablemente de ese punto de iniciación hacia el camino espiritual. En fin, todo esto, como diría Tobías, es apropiado desde puntos de vista más globales de evolución. Globales no me refiero a planetarios, sino universales. Cada vez que aceptas un pensamiento superior a los que has aceptado como patrón, ese pensamiento activa otra parte más de tu cerebro para darle un uso significativo. Cada vez que llega un pensamiento superior a los que habitualmente aceptas, te activa una parte de tu cerebro y otra, y otra, y otra, para que a partir de ahí le des un uso, dice Ramta, significativo, un uso con sentido. Con sentido. Cada vez que hagas esto, el pensamiento superior se ofrecerá como portador para extender tu razonamiento a partir de este punto. Ese pensamiento superior se ofrece como portador. ¿Portador de qué? De una posibilidad de que accedan posteriormente más pensamientos ilimitados y sigas utilizando esa parte del cerebro, usándola con sentido, con un uso significativo. Esto activará otras porciones de tu cerebro para más pensamiento, más recibimiento y más conocimiento. Cuando deseas experimentar la superconciencia, el pensamiento ilimitado, superconciencia, en este sentido tendríamos la consciencia, la subconsciencia, contenidos mentales que hay que hacer un ligero esfuerzo de recuerdo, la inconsciencia, contenidos mentales que no recuerdas en absoluto, y dentro de esa inconsciencia, la superconsciencia, son los pensamientos elevados, los conceptos, significados y valores elevados. Y los que no lo son inconsciencia propiamente dicha, los que son conceptos, significados y valores más bajos, más humanos, más de personaje, serían inconsciencia propiamente dicha. Con lo cual, la superconsciencia siempre se refiere a los contenidos espirituales a los que podemos acceder, que ahora mismo son inconscientes. Cuando deseas experimentar la superconsciencia, el pensamiento ilimitado, tu pituitaria empieza a abrirse y florece como una magnífica flor. De estar así, decía Ramta, con forma de pera, a empezar a florecer, abriéndose hasta parecer una magnífica flor. Cuanto más se abre, mayor es el flujo de hormonas y más se activan las partes latentes de tu cerebro para recibir las frecuencias más altas de pensamiento. ¿Sabes? Pregunta Ramta. Ser un genio es muy simple. Todo lo que tienes que hacer es pensar por ti mismo. Pensar por ti mismo. Excluirte de la conciencia social. Cuestionar toda información. Y formarte un criterio propio. Cuestionar toda información, incluso aquellos que te intentan imponer un modo de cuestionamiento sobre la información oficial. Cuestionar toda la información y formarte un criterio propio. El cerebro ha sido un gran misterio que ha dejado perplejos a muchos. Algunos lo extraen para mirarlo y no pueden encontrar nada en él, excepto sus fluidos, que son agua. El agua es conductora de la corriente eléctrica. Cuanto más densa es el agua, mayor es la amplificación de la corriente eléctrica que pasa a través de ella. En las porciones latentes de tu cerebro, las que no estás utilizando ahora, el fluido es más denso para poder amplificar las frecuencias de pensamiento más altas. Pensamientos elevados, conceptos, significados y valores elevados. Hasta convertirlas en corrientes eléctricas más potentes
y enviarlas a través del cuerpo a mayor velocidad hacia todo el resto de las células. Así, cuando permites que más de tus pensamientos se alojen en las partes latentes del cerebro, tu cuerpo se activa para volverse más rápido y profundo en sus respuestas. Y ahí vamos comprendiendo cómo el pensamiento cada vez más ilimitado te genera unas capacidades potenciales cada vez mayores, para empezar en tu propio cuerpo y, por supuesto, extendiéndose a todo lo manifestado. Una vez que la totalidad de tu cerebro está en uso, puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo, incluso lo que Ramtha nos cuenta que hizo con el suyo, que es elevarlo a un nivel de frecuencia vibratoria tal que se lo pudo llevar con él en una de sus proyecciones astrales. No volvió ya, claro. A través de tu alma, que está grabando y manteniendo constantemente la emoción de cada pensamiento que recibes. Es el alma, el almacén de las emociones, de todo lo que experimentas. Es la auténtica memoria viviente, el alma. A través de tu alma, tu cerebro, con sus impulsos hacia tu cuerpo, puede transformar tu cuerpo de cualquier manera que tus pensamientos determinen que sea. Hay un ejemplo que me está viniendo ahora mismo a la mente, es en el libro El arte de ensoñar de Carlos Castañeda, en el cual, en el último capítulo del libro, en una entrevista que se ve abocado a realizar Carlos Castañeda, promovida por don Juan Matús, con el desafiante de la muerte, un brujo de la antigüedad que había logrado la inmortalidad. No obstante, tenía que seguir, en fin, recabando energías para poder sostener esa inmortalidad. Y entonces, pues bien, este brujo de la antigüedad, este chamán antiquísimo que había logrado la inmortalidad, que le llamaban el desafiante de la muerte, pues podía convertir su apariencia, no era el único, de ese linaje de nahuales, de chamanes, podía convertir su apariencia corporal pues inmediatamente en cualquier otra, pues, por ejemplo, de hombre a mujer, de mujer a hombre. Esto que ahora mismo en España acaban de instaurar para que pueda hacerse cada 6 meses, bueno, pues él lo podía hacer a cada segundo, pero sin operaciones, es decir, directamente. El desafiante de la muerte. A través de tu alma, tu cerebro, con sus impulsos hacia tu cuerpo, puede transformar tu cuerpo de cualquier manera con tus pensamientos, de cualquier manera que tus pensamientos determinen que sea. Pues bien, eso es lo que nos dice Ramtha, confirmando lo expuesto por Carlos Castañeda en ese libro El arte de ensoñar. ¿Sabes que si tu cerebro se usara al máximo de su capacidad, podrías transformar tu cuerpo en una chispa de luz en solo un momento? Y tu cuerpo viviría para siempre. Este es el ejemplo del desafiante de la muerte. Transformarlo en una chispa de luz. Eso ya dice Ramtha que lo hizo él. Ramtha era lemuriano en tiempos de la Atlántida. Y, en fin, conseguir la inmortalidad, pues precisamente consiste en elevar al cuerpo a unas frecuencias de energía, frecuencias vibratorias de energía tales que ya no se somete a los procesos de entropía y caos propios del envejecimiento, efecto del pensamiento limitado, de la conciencia social que aquí hemos adoptado. Ya nos dicen otros textos que la experiencia humana inicialmente, esto lo dice Tobías y Adamus, la experiencia humana inicialmente pues tenía planificados unos cuerpos que podían vivir pues muchísimo más. Bueno,
principio todo lo que quisiesen, luego lo fueron limitando 900 años, 500 años, al final pues se quedó con una cosa muy escueta, pues precisamente para darle viveza a la experiencia, ¿no? Muchas experiencias seguidas para experimentar lo más posible, no quedarse en la misma experiencia demasiados años. Pero bueno, como dicen los textos, esa cuestión se nos fue de las manos y ahora pues la gran mayoría no sabe cómo salir de ahí. ¿Sabes que tu cuerpo tiene la capacidad de convertirse en una chispa de luz en un solo momento y tu cuerpo viviría para siempre? Repetimos, ¿sabes que tu cerebro tiene la capacidad de hacer que un miembro crezca de nuevo si lo has perdido? En un estado de total funcionamiento, tu cerebro tiene la capacidad de curar completamente tu cuerpo en un espléndido momento o cambiarlo físicamente a cualquier ideal que le des. Veas el ejemplo puesto anteriormente. La totalidad de tu capacidad cerebral es inmensa. Sin embargo, tú, debido a tu pensamiento limitado, solo has sido capaz de usar 1/3 de ella. ¿Para qué crees que es el resto? ¿Para llenar un hueco? Pregunta Ramtha. Tu cuerpo se mantiene de acuerdo con tu cerebro y tu pensamiento colectivo. El cuerpo es un efecto de tu mentalidad. Esto es algo que, en fin, un estudiante de espiritualidad tiene que haber oído muchas veces. Otra cosa es que siga como idea bonita, pero esa idea cuando se integra es sublime. Tu cuerpo se mantiene de acuerdo con tu cerebro y tu mentalidad, y tu pensamiento colectivo. Pues cada pensamiento que permites que entre en tu cerebro electrifica y alimenta cada célula de tu cuerpo. Cada pensamiento tiene un reflejo en las células por ese proceso que nos ha explicado Ramtha y que, en fin, lo conocemos también a través de la ciencia, no con los matices con los que nos lo explica Ramtha, y a través de otros reveladores que lo explican con los mismos matices que Ramtha. Cada impulso magnético que accede con contenido de información, todo campo de energía trae un contenido de información, acaba llegando a cada célula de tu cuerpo por esos procesos fisiológicos explicados. Electrifica y alimenta cada célula de tu cuerpo. Sin embargo, desde que eras un niño y podías razonar en la conciencia social, aceptaste la programación de que debías crecer, hacerte viejo y luego morir. Aceptaste. Fue así, al aceptar ese pensamiento, como empezaste a degradar la fuerza vital dentro de tu cuerpo. Porque el pensamiento de envejecimiento envía una chispa eléctrica de frecuencia baja o lenta a cada estructura celular que se ralentiza, se oxida. ¿Cuál es el mejor antioxidante? Un pensamiento elevado, la fuente de la juventud. Cuanto menor sea la velocidad, mayor será la pérdida de agilidad dentro del cuerpo. Menor velocidad o yo creo que tiene relación con eso que le llaman el metabolismo. Cuanto menor velocidad, dice Ramtha, mayor la pérdida de agilidad dentro del cuerpo, mayor el entorpecimiento, pues disminuirá la capacidad del cuerpo de rejuvenecer y restaurarse a sí mismo. De esta manera se da lugar al envejecimiento y, en última instancia, a la muerte del cuerpo. Sin embargo, me está viniendo a la mente unos vídeos que hay sobre unos monjes tibetanos que yo no sé si tienen esos 150 años que dicen que tienen, pero por la apariencia física sí que los tienen. Han logrado revertir, pues, por 1 vez y media la duración media o la esperanza vital media de la humanidad, por 1 vez y media o más. Lo que pasa es que se les ve tan absolutamente arrugados y envejecidos que, fijaos, no por ser monjes tibetanos han alcanzado lo que está diciendo Ramtha.
eso debe haber estado al alcance de un puñado de iluminados a lo largo de toda la humanidad. Pero el caso es que ahora nos dicen que está al alcance de todos nosotros. Ahora sí. Ahora nos dicen que sí. Y por eso nos insisten ahora mucho en ello de forma abierta y pública. Información accesible para todos. Internet. Ahora sí. Sin embargo, si te permitieras recibir continuamente frecuencias de pensamiento más altas, si te permitieras, es una decisión tuya, enviarías corrientes eléctricas más rápidas y más poderosas por todo tu cuerpo, y este permanecería para siempre en el momento, sin envejecer. Y de este modo nunca avanzaría su edad ni moriría. A ver, Ramta, repítenos cómo. Si te permitieras recibir continuamente frecuencias de pensamiento más altas, de esa forma. Dice Ramta, es fácil. ¿Quieres que sea más complicado? Si te permitieras recibir continuamente frecuencias de pensamiento más elevadas. A ver, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bien, esto es sencillo. Conceptualmente, desde que te despiertas por la mañana, no permitir ni un pensamiento, ni uno, de limitación. Y hasta que te acuestas por la noche. Y por la noche acostarte con el firme propósito de tener un periodo de sueño de actividad elevada igualmente. Bueno, esto es lo que dicen todos los textos en realidad, sobre la evolución espiritual, sobre el autodescubrimiento de tu esencia. Pues esta sería la clave del rejuvenecimiento. O al menos de la interrupción del envejecimiento. Pero todos aquí saben que van a envejecer y morir, así que lentamente la corriente disminuye más y más. Y esa es la hipnosis social a la que actualmente nos vemos sometidos. Aquellas partes de tu cerebro que aún no han sido activadas tienen la capacidad, con solo saberlo. Por cierto, ahora no están activadas, pero no porque no lo hayan estado nunca. Dicen los textos, las fuisteis desactivando al ir admitiendo solamente pensamientos limitados. Las fuisteis desactivando esas partes de vuestro cerebro. Aquellas partes de tu cerebro que aún no han sido activadas tienen la capacidad, con solo saberlo, de reconstruir cualquier parte dañada de tu cuerpo, sea lo que sea. En el momento en el que sabes que tu cuerpo puede curarse a sí mismo, ese pensamiento envía una chispa mayor a través del sistema nervioso central hacia la parte dañada, lo que causará que el factor de ADN dentro de cada célula se duplique y reconstruya la célula perfectamente. ¡Perfectamente!, exclama Ramta. ¿Crees que esto es milagroso? Así debería ser y así es. Pues bien, en el momento en el que sabes que tu cuerpo puede curarse a sí mismo, ¿y eso cómo se sabe? Porque nos lo acabas de decir, yo ahora lo sé. No, tú lo has oído. Saberlo es obtener las certezas dimanantes de la aplicación generalizada de ese concepto a cualquier aspecto de tu vida. Es decir, tener una convicción plena y confianza absoluta en que eso es así. Cuestión que es diferente de una bonita idea que transita de un oído a otro. Tú crees que la única manera de curar tu cuerpo es por medio de doctores y medicinas. Y todo esto funciona porque tú crees que funciona. También se te ha dicho. Yo creo que esto que dice Ramta, fijaos, se ha quedado un poco desactualizado. Yo, no sé, quizás soy un poco optimista, pero creo que en
el grupo de los que estamos, grupo de humanos, que estamos ahora mismo en el camino espiritual consciente, ya cada vez más personas no es que desconfíen, es que pasan olímpicamente del sistema de sanidad oficial, salvo cuestiones, en fin, de fuerza muy mayor, ¿no? Como que te hayas roto un hueso y tengas que ir para allá y tal y cual. Pero pasan olímpicamente, salvo cuestiones muy prácticas, de acercarse siquiera a 100 metros de cualquier institución de sanidad oficial actual. Creo, es mi percepción, quizás esté equivocado, pero me da la sensación que es así. Por eso yo creo que en 30 años que debe llevar este libro escrito, ha debido haber un avance, al menos en este grupo. Tú crees que la única manera de curar tu cuerpo es por medio de doctores y medicinas. Y todo esto funciona porque tú crees que funciona. Efectivamente, estás depositando tu creencia en la curación fuera de ti, pues en una institución. Es una creencia en curación que funciona, pero en fin, yo creo que ahora mismo empieza a cambiar eso ya. También se te ha dicho, y lo crees, que no podrías hacerlo por ti mismo, y por eso no puedes, porque este saber interior está presente. Precisamente, bueno, pues ahí hay un principio que se atribuye a Émile Coué, que dice que cuando tú estás convencido de que no puedes hacer algo y lo intentas, cuanto más lo intentas, menos lo consigues. Como siempre, el principio de causa y efecto es inefable. Con lo cual, ¿a dónde hay que aplicarse? A esa creencia arraigada que tenemos desde pequeños de que nosotros mismos no podemos curarnos. Ahí hay que aplicarse. Sin embargo, hay entidades que han ido en busca de curanderos sabiendo que lo que iban a oír sería una verdad absoluta, y al saberlo se convirtió en verdad absoluta dentro de su cuerpo, y así se curaron en un momento. Eso es lo que hace el saber interior, y puede cambiar tu cuerpo de la manera que tú quieras. Tú tienes la capacidad de ser ilimitado, incluso en el movimiento de tu cuerpo, porque fue diseñado para que así fuera. Cada momento de tu existencia, estés dormido o despierto, consciente o inconsciente, estás continuamente recibiendo pensamiento de la mente de Dios. Cada segundo. Y en este también, y en este también, y en este segundo también, y en este también. En cada segundo. ¿Cuándo vas a empezar a fijarte en que no entre ningún otro pensamiento limitado? Y cualquier frecuencia de pensamiento que permitas llegar a través de este maravilloso Dios que te mantiene unido, vuelve a repetir esa sublime manera de describir a Dios. La experimentarás para obtener el premio y la única realidad de la vida, la emoción. La emoción. Hemos venido a sentir. Emociones que luego se graban en ese archivo que es el alma, archivo de grabación de todas las experiencias de la conciencia de personaje. Por lo tanto, tú que te sientes infeliz, torpe, malhumorado, temeroso, amargado, enfadado, celoso, apresurado, despreciado, que nadie te ama, ¿qué frecuencias de pensamiento te estás permitiendo sentir? La conciencia social. ¿Dónde está la alegría? Preguntas. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la eternidad? ¿Dónde está Dios? Solo a un pensamiento de distancia. Esto es muy bueno. ¿Dónde está todo eso? A un pensamiento de distancia. Está a un cambio de pensamiento. Nada más. A la vuelta de la esquina. ¿Por qué no conoces todos aquellos magníficos pensamientos que atraviesan tu espíritu a cada momento? Porque no has querido conocerlos. Has elegido vivir en la sombra de la conciencia social, vestir
la moda, actuar, las costumbres, y pensar, conciencia social, como el rebaño. Tú has elegido encajar en ella, en esa conciencia social. Vestir, actuar, eso ya lo he dicho. Ser aceptado por el grupo, para que así pudieras sobrevivir. Estás a nivel de conciencia de supervivencia. El 1, supervivencia y reproducción. No quisiste saber, porque contemplar los pensamientos de que eres soberano, de que eres Dios, de que vivirás para siempre y de que lo sabes todo, significaría ir en contra de tu familia, tus amigos, tu religión y tu país. Mejor ejemplo, en un perímetro de 50 años a la redonda, de ello no lo ha habido sino en estos 2 años pasados. Entonces entregaste tu poder, entregaste tu soberanía, olvidaste tu identidad, cerraste tu cerebro. La razón por la que estoy aquí es para enseñarte cómo abrirlo de nuevo. Párrafo aparte. ¿Quién es esta figura religiosa llamada Dios? Ese misterio infinito que el hombre ha estado buscando tan desesperadamente durante milenios. Es el pensamiento y su capacidad de recibirse a sí mismo. Y al hacer esto, transformarse y expandirse a sí mismo. Eso es todo lo que Dios es, la totalidad del pensamiento. Todo lo que es. Y todo es mental, pues eso es Dios. La inminencia de la vida. Y precisamente dentro de tu ser tienes el poder de convertirte en Dios completamente. Completamente, exclama Ranta. Pues si usaras plenamente todas las facultades de tu cerebro, en estos momentos te hallarías en las fronteras de la eternidad. Conocerías todo lo conocido. Serías los colores del sol, las profundidades del mar, el poder del viento y las estrellas en el horizonte. Párrafo aparte. ¿Qué es aquello que te impide conocer y convertirte en la totalidad de Dios? El ego alterado. Nuestro querido ego, nuestro viejo amigo. Porque el ego alterado amputa a Dios al rehusar aceptar todas las frecuencias de pensamiento que Dios es, para así vivir a salvo y seguro sin ser dañado. La ausencia de audacia, el desperdicio de la secuencia vital. Incluso una vez que esta idea arriba a tu mente, todavía tendrás que ir poco a poco venciendo tu miedo atenazante para empezar a vivir con audacia. La audacia de representar tu auténtica naturaleza recién descubierta, tu esencia divina aquí. Por eso el ego alterado es, en verdad, lo que se llama el anticristo, porque niega que tú eres hijo de Dios. No te permite aceptar el pensamiento y darte cuenta de que tú y el Padre sois uno y el mismo, de que tú eres el principio divino e inmortal que tiene el poder de crear la eternidad y el poder de crear la muerte. El anticristo es el ego alterado y su reino es la conciencia social. Es aquello que no te permite el pensamiento ilimitado y su dogma es el miedo, el juicio y la supervivencia, vista atrás estos 2 años. El Cristo es el hombre expresando plenamente el poder, la belleza, el amor y la vida ilimitada del Padre, que vive dentro de él. Es el hombre dándose cuenta de que él es divino, el humano divino, dirá posteriormente Tobías, y encarnando dicho entendimiento, trascendiendo el dogma, la profecía y el miedo. El Cristo andante.
pues sabe que más allá de la conciencia social yace el vigor ilimitado llamado Dios. Vigor ilimitado. Entonces, el anticristo y el Cristo comparten el mismo templo, y ese templo eres tú. Todo está dentro de ti, porque el Dios que tú eres permite que exista tanto el anticristo como el Cristo. Permite la vida y la muerte, permite la limitación y lo ilimitado. El Dios que tú eres permite todo, permite el desgaje de lo que es en esa dualidad aparente, a superar. ¿Has oído la profecía del Armagedón? Bueno, tú la has vivido durante toda esta vida. Armagedón es la batalla entre el entendimiento de Dios y el reconocimiento del anticristo. Estos 2 años podían haberse denominado el Armagedón y lo que sigue. Es decir, como que ya hubiese empezado el Armagedón en 2020. Que es precisamente la consecuencia manifestada de ese gran cambio de conciencia, ese escalón evolutivo que estamos ahora mismo inaugurando. Armagedón es la batalla entre el entendimiento de Dios y el reconocimiento del anticristo, que es el ego alterado que no permite que los pensamientos ilimitados penetren en tu cerebro para una expresión ilimitada. Es la guerra entre la conciencia social y el saber interior ilimitado. Eso es el Armagedón, no una batalla externa. Se manifiesta posteriormente en múltiples acontecimientos. Puede ser una batalla, puede ser una guerra, puede ser un intento de esclavización definitiva de la sociedad. Pero el Armagedón está dentro de ti mismo. Eso es el Armagedón, no una batalla externa, sino dentro de ti mismo. El conflicto en tu interior entre el Cristo que surge, y el ego alterado que tiene el control por ahora. Por lo tanto, la profecía se está cumpliendo, de hecho, en estos tiempos, viéndolo en una perspectiva amplia, desde la Segunda Guerra Mundial hacia adelante. Ser Dios es ser el conocimiento ilimitado, el ser ilimitado. Ser hombre es ser la criatura limitada que no abre su mente para un mayor conocimiento, que acepta la teoría y no practica la vivencia, que se queda en la bonita idea y no lo lleva a la práctica. Que es el pupilo en lugar del maestro, siempre en el proceso de aprendizaje, sin acabar de dar el salto del abismo necesario y actuar al Cristo en cada uno de nosotros. El protegido en lugar del explorador. Yo te digo, tú tienes la capacidad de saber todas las cosas que hay por saber. Y también tienes la capacidad de manifestar cualquier cosa que quieras. Manifestarla en la pantalla de la experiencia. Tú posees la capacidad de vivir eternamente en tu cuerpo, de forma literal. Si ese es tu deseo. Pero a todo esto el ego alterado dice, no. Y por eso conocerás al hombre, pero Dios permanecerá siempre como un misterio. Pues bien, Ramtha en estado puro, en su más puro estilo motivador, exaltador, arrasador. Habría que conservar el espíritu de Ramtha durante todo el día, sacando el emoticono de... Pues fin del capítulo 18, un capítulo de los tantos que tiene extraordinarios Ramtha, siempre lo digo, todos lo son,
y nos vamos acercando al final. 3 capítulos más. El siguiente, el 19, apertura de la mente. El 18 ha sido la mente cerrada. El 19, apertura de la mente. Absolutamente imperdible. Sin más, prospector.